Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Gloria al Señor. En este nuevo día saludamos a cada uno de ustedes, amados oyentes, anhelando a seguir perseverando en el camino de nuestro Señor Jesucristo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Sí, Señor. Nuestro tema del día de hoy es el trabajador por excelencia, modelo a seguir tanto de nuestro Señor Jesucristo como de nuestro Padre Celestial. Acompáñenos en este precioso estudio en el libro de Juan 5, versículos del 10 al 18. Hasta cierto punto, el milagro del paralítico de Betesda marcó el punto decisivo en el ministerio de Cristo. Este fue el milagro que causó que los enemigos de Jesús, impulsados por el odio, comenzaran a seguirle la pista de forma incesante hasta que le llevaron a morir en la cruz. Repasando lo que dice el estudio de este capítulo 5 de San Juan, por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta confrontación que tuvieron con Jesús se produjo por causa del día de reposo, y ellos nunca le perdonaron por lo que hizo en ese día. Le odiaban, porque según Marcos 2:27, él había dicho: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. El milagro que nuestro Señor hizo aquí realmente infundió un odio tal en sus corazones que les llevó hasta el asesinato. Le odiaron no solo porque hacía milagros en el día de reposo, sino también porque se hizo igual a Dios. Y esta, estimado oyente, no puede ser una afirmación más clara de la deidad de Cristo. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Lo que realmente sucedió fue lo siguiente: el Señor le sanó físicamente en el estanque de Betesda, pero allí en el templo sanó su alma. El pecado había causado la enfermedad a aquel hombre. Recibió primero un cuerpo sano y luego un alma sana.
Este hombre realmente llegó a conocer a Jesús. Ahora, sí que le fue posible decir quién era él. Este paralítico esperaba y esperaba, vigilando el agua, pero un día pasó por allí Jesús, el Cordero de Dios, y le vio. Y el hombre también vio a Jesús, el hombre que no tenía fuerzas e impotente, se encontró con el hombre omnipotente. La cosa que nos parece tan asombrosa aquí es que había multitudes de personas en aquellos pórticos que se quedaron sin ser sanadas. Y hoy en día hay multitudes que no son salvas. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Este fue el incidente que causó que aquellos enemigos llenos de odio siguieran la pista a Jesús. Ahora, cuando dice los judíos, en realidad el escrito se refiere solo a los líderes religiosos de los judíos. Y fue desde aquel incidente que empezaron a perseguir a Jesús procurando matarle. Cuando aquel hombre se hundió en el pecado, la misericordia del Señor Jesús y del Padre imposibilitó descansar en el día de reposo. Aunque Dios descansó después de la creación del universo físico, después de la creación del hombre, no descansó, porque el ser humano se hundió en el pecado. Y una vez más deseamos mencionar que trataban más y más de matarle, no solo porque violaba, según ellos, el día de reposo, sino también porque se presentaban como siendo igual a Dios. Dios actúa constantemente. La totalidad de la Biblia nos muestra la actividad de Dios en el universo y en los asuntos que conciernen directamente a los seres humanos. Y una de sus ocupaciones es comunicarse con las personas que han quedado esclavizadas por el pecado y las fuerzas del mal. Y hoy, como ayer, Dios invita a los seres humanos para que establezcan una relación con Él. Y nos recuerda a Jesucristo, su Hijo, muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. Y así como actuó en la vida de aquel hombre que esperaba impotente en el estanque de Betesda, quiere restaurar en su vida, estimado oyente, lo que el pecado destruyó. Si usted le mira por la fe y con un corazón abierto, sincero y sensible, y acepta lo que Él ya hizo para salvarle, para librarle. Cuando Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, en este contexto está afirmando que Él y su Padre siempre están trabajando, no solo en la creación, sino también en la preservación y redención de la humanidad. Esta fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que pretendían detener su obra de salvación y de redención de la humanidad. La obra de Dios siempre ha encontrado las mismas oposiciones, los mismos antagonismos y las mismas competencias. Desde la misma creación de los cielos, anterior a la creación de la tierra y del hombre, Dios tuvo que bregar con el intento del arcángel Lucifer, quien a raíz de su rebelión contra Dios pasó a llamarse Satanás o enemigo de Dios. La oposición a la obra de Dios es algo inevitable, que el Señor Jesucristo la sufrió. No existe pues posibilidad alguna de cambiar este hecho. Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Lo segundo es que si no velamos sobre esta realidad, podemos llegar a desgastarnos en nuestra alma hasta perder los recursos de nuestro ánimo por el Señor y por la obra de Dios. El ánimo de servir no basta por sí mismo. El anhelo de ser fiel no es suficiente. El deseo de invertir nuestra vida en la obra de Dios no son una garantía de que podamos resistir el desgaste que desencadena la oposición. Si no velamos sobre esta realidad, acabaremos por claudicar bajo la presión. Lo tercero y último,
Toda oposición puede ser vencida cuando cada uno de nosotros fijemos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro ánimo, nuestro deseo de vivir y de seguir al Señor no se canse y nos lleve al desmayo. Qué hermosas palabras. Lo que lleva al desaliento no son las oposiciones del diablo ni de los pecadores, sino la falta de mirada hacia Cristo. Hermano mío, amado obrero del Señor, lo que falla no es Dios, ni tampoco su poder, sino nuestra mirada. Ella nos derrota o nos da la victoria. Nuestro Señor Jesucristo se sostuvo mirando al Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Se mantuvo en victoria porque tenía sus ojos puestos en el Padre. Amado, ¿estás viviendo rodeado de oposición? ¿Te sientes desmayar en tu ánimo? Levanta ahora tu mirada a Jesús. Considera la victoria que Él tuvo contra toda la oposición del diablo, de los demonios y de los hombres religiosos de su tiempo, y aprende a proclamar tu victoria frente a toda tu oposición. Amén. Cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad